Por supuesto que para hacer un abordaje de cualquier sistema, puntos álgidos que nunca se deben de olvidar. Punto número uno, nunca hay que olvidar que necesitamos tener, ¿sí?, nuestros fundamentos básicos, como son la anatomía, la fisiología, la bioquímica, la inmunología, la biología molecular, como mínimo, enfocando, por supuesto, no solo el entendimiento del sistema en el que nosotros hemos detectado la problemática a abordar, sino jamás olvidar la integración. Uno de los factores frecuentemente en los que se cometen errores es pasar por alto que los pacientes no solamente pueden tener afectación de un sistema como es la piel, sino que también pueden tener afectación de otros sistemas por la misma enfermedad dermatológica, pero también la gran mayoría de los pacientes llegan a consulta con más de una patología. Tal vez tendrán una enfermedad cardíaca, tal vez tendrán una enfermedad ortopédica, tal vez tendrán más de una condición dermatológica, tal vez tendrán o habrán tenido, perdón, procedimientos quirúrgicos de urgencia. Todo eso suma y debe de ser analizado para entender los cuadros clínicos, la pertenencia de estas variables que nosotros detectamos al momento de hacer nuestra captura de estos valores inespecíficos y específicos, como el cuestionamiento, como nuestro examen físico, y poder adjudicar cada uno de ellos a la enfermedad. Y, por supuesto, el poder contemplar esta integración, pues nos va a permitir no dejar ninguna variable sujeta a probabilidades. Creo que de lo más maravilloso que nosotros podemos hacer dentro de la parte de profundización de un área es continuar también haciendo práctica clínica. Hay una confusión con respecto a la necesidad de conocer con el hacer. No necesito conocer para hacer. Bueno, pues si uno está haciendo, no sé, otra cosa que no es medicina, pues está bien. Tal vez uno pueda aprender a cambiar una llanta perfectamente bien. No necesita estudiar de qué está hecha la llanta y cuáles son las presiones, etcétera. Pero para hacer medicina, eso es indiscutible, ¿no? Pero desafortunadamente todavía sigue siendo un tema si profundizo o no para poder hacer algo, cuando la respuesta, es más, ni siquiera la pregunta debería ser hecha. Esto ha llevado precisamente a ir separando sistemas y a irlos entendiendo cada vez menos. Y al momento de que tenemos a un paciente con una otitis, y esto es una pregunta, el que conteste y se asista al Congreso, creo que le van a dar barra libre. Las otitis externas, y esto es hasta 5, porque esto debe estar en el cerebro. ¿Son una enfermedad o son consecuencia de enfermedad? Por supuesto, 1, 2, 3, 4, 5. O no lo saben o no están. Y si no están, pues ¿para qué se inscribieron? Te voy a penar. ¿Nadie o qué? Sí, Doc, ya contestaron que son consecuencia. Sí, ok. Pa, pam, pa, pam. Aquí en el chat está Consecuencia. Citlali Macías, Carla López, Brenda García, Elizabeth Irma Mendoza, Armando Luis Escamilla. Excelente. Pues ya, se acabó la plática. De eso se trataba. Tratar o sea, homogenizar. Muy bien. Excelente. Excelente. Por supuesto, son consecuencia. Quiere decir que debemos de encontrar las enfermedades primarias para poder dar un tratamiento enfocado, por supuesto, no solamente a los hallazgos que las herramientas de primera intención indispensables para el abordaje de una otitis externa demandan, sino para poder darle esa calidad de vida al paciente a mediano y a largo plazo.
Ahora, en función de ello, pues vamos, ¿no?, a precisamente ver algunas cuestiones que son también indispensables para poder llegar a este diagnóstico. Hoy en día, si no hacemos una videotoscopía, quedamos un poco faltos en el abordaje que la literatura actual sugiere en función de estos parámetros de visualizar el conducto auditivo. Es muy frecuente que tengamos un pabellón auricular aparentemente sano y cuando hacemos, ¿no?, una otoscopía o una videotoscopía, que esa es realmente ya la sugerencia, pues entonces observamos que en el conducto tenemos cambios que no son visibles en el pabellón, siendo el pabellón auricular parte del oído externo, puesto que desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica, la anatomía del conducto auditivo externo se abarca. Hay problemas, enfermedades que van a estar afectando principalmente el pabellón y el pabellón, conducto y membrana. Van a poder estar afectando el borde auricular del pabellón, van a poder estar afectando la cara interna o la cara externa. Todo esto es posible interpretar, toda esta información es posible interpretar y al momento de aplicar el razonamiento, y desde aquí pues la temática, ya entramos en esta temática, va a ser, ¿sí?, indispensable el haber visualizado, ¿sí?, todas estas estructuras que son necesarias para adjudicar que la problemática está siendo manifiesta solo en X o Y porción del oído externo. De otra forma, pues claro, la información que dicta estos parámetros como un acercamiento hacia el diagnóstico, pues no van a ser ejecutados, no van a ser aprovechados. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando las herramientas que se piden y en las cuales estos trabajos se basan para poder dar estas recomendaciones. Entonces, el tener ya un videotoscopio no es una opción para hacer un abordaje completo. No quiere decir que con un otoscopio no podamos tener un acercamiento, pero va a ser muy pobre, va a ser muy limitado. Y eso, por supuesto, teniendo un otoscopio que tiene una fuerza de luz adecuada, que tiene los conos adecuados, que la lupa que tiene es adecuada para poder magnificar, ¿sí?, estas estructuras que a ojo desnudo pues no vamos a ver. Entonces, estas desventajas que un otoscopio tiene y que no solamente desventajas en cuanto al por sí solo el equipo, sino la información, enfatizo, la información clínica que hoy se está arrojando para el abordaje de las otitis externas está acompañado de esta herramienta que es la videotoscopía. Entonces, así como pasó con otras áreas en las cuales las placas radiográficas eran como la herramienta indispensable y ha evolucionado hacia otras técnicas de imagenología como una tomografía, una resonancia, y que ahora para poder realmente diagnosticar una condición ortopédica, neurológica, es indispensable esas herramientas para poder tener este criterio fundamentado y tomar una decisión. Pues lo mismo es para la parte dermatológica en el caso del oído externo, en el caso del abordaje de las otitis. Soy enfático con esto porque muchos de los errores que yo veo en la práctica clínica, por tener una grandísima bendición, es el hecho de que pues, los colegas son amables al remitirme casos y poder pensar que puedo apoyarlos, pues básicamente el abordaje fue correcto, el pensamiento en ese sentido pues fue correcto, pero no se pudo tener esta completa reunión de información
por carecer de alguna de las herramientas, y entonces algo que se pudo haber tratado en el consultorio por parte del colega, pues fue remitido, y no quiere decir que no valore y que no se remita, pero también creo que la formación del colega por parte de los que nos dedicamos también a la formación de otros médicos, pues es precisamente eso, ¿no? El poder también ir apoyándolos para que puedan adquirir estas habilidades, poder entender la necesidad de esas herramientas, y entonces que también puedan tener un abordaje en sus clínicas, y que para casos realmente súper complejos en los que nosotros podamos hacer equipo, pues realmente esos pacientes sean los que puedan remitir. Entonces, pues bueno, existen clasificaciones ya de antaño. Esta es una clasificación clínica antigua, pero que en algunos libros sigue estando vigente. Sin embargo, ahorita vamos a ver una nueva clasificación que es mucho más corta, pero hay literatura que menciona, ¿no?, una clasificación clínica. Ojo, clínica. Esto no significa una correlación con la enfermedad. ¿Sí estamos bien? Sí. Cuando hablamos de criterios clínicos, esos criterios clínicos en la única patología en dermatología en la que son suficientes para el diagnóstico es una dermatitis atópica, ¿ok? Porque ni siquiera en lupus, en los cuales hay que reunir, ¿sí?, por lo menos 4 criterios, pero son criterios en los cuales hay medición de ciertos parámetros como hematológicos. Pero en el caso de la dermatitis atópica, pues son criterios clínicos, pero no confundirlo con los criterios o con las clasificaciones clínicas que se manejan en otras áreas, o en este caso, en donde únicamente es una apreciación que nos sirve a nosotros para ubicar posibilidades, pero no la posibilidad. Entonces, bueno, pues tenemos como agudas, estaría la eritematosa, la ulcerosa, la supurativa, y como crónica, ¿no?, también eritematosa, ceruminosa, ulcerosa, hiperplásica y supurativa. Pero bueno, esto ha cambiado y ahora la clasificación clínica, pues básicamente se maneja de esta forma: la eritematosa, la eritematoceruminosa y la supurativa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ven? Pues ahí está, ¿no? Una otitis eritematosa. Sí, súper, el pabellón, pero ¿cómo está el conducto? Oh, ok. Entonces, en efecto, tenemos una otitis externa eritematosa. Estas características que estamos observando aquí son compatibles, si hacen una biopsia, frecuentemente compatibles con una hiperplasia de glándulas ceruminosas. El ver esto con un videotoscopio, ¿podemos nosotros asegurar que es una hiperplasia de glándulas ceruminosas? No. No hay que confundir lo probable con lo absoluto. Eso también es algo que ha confundido a muchos colegas en el caso de biopelículas, en el caso de fagocitosis. Sugerente, no. Totalitario, o sea, seguro, no. Entonces, pero bueno, esta imagen clásica, y lo que sí es que pues tenemos un signo cardinal de inflamación, y esto está relacionado con inflamación. Ahora, ya el pensar en una enfermedad inflamatoria de base como origen, pues va a depender de lo que nosotros encontremos en la normalidad en una citología, en la misma videotoscopía. Si ustedes a un perro sano, introducen más de una vez el hisopo intentando tomar citologías, cuando lo vean con el videotoscopio en una segunda o tercera toma, van a observar estas estructuras también. Por supuesto, no tan homogéneas, tal vez no tan pronunciadas, pero las van a ver. El oído externo es impresionantemente picky. Se inflama súper rápido, es muy delicado. Por eso, también esas recomendaciones acerca de productos higienizantes, acerca de limpiezas,
Por eso hay un origen por maceración, por una limpieza excesiva de otitis externa, porque es un tejido que se puede alterar muy fácil, solamente por un ligero traumatismo, por un traumatismo, como por ejemplo el hacer hisopados en un oído sano. Entonces tengan en consideración todas estas variables para una interpretación clínica. La absolutez debe de ser, ¿sí?, algo que nunca lo tengamos como un referente, sino que sea una sumatoria de variables que aumente la probabilidad de X o Y enfermedad. Aquí tenemos, ¿no?, otra imagen en donde vemos, ¿no?, precisamente ciertas zonas con eritema únicamente. ¿Ok? Luego tenemos aquí, vean este pabellón, en donde tenemos, por supuesto, alopecia, liquenificación, hiperpigmentación. Y bueno, ¿cómo estará por dentro? Pues bueno, se puede tener, esta es una otitis, ¿sí?, ceruminosa, la acumulación del cerumen. Doctor Javier, póngase una camisa, por favor. Gracias. Y luego tenemos otra imagen de otro oído, ¿sí?, en donde o se confundió o se confundió de chat. Tenemos otra imagen en donde estamos observando, ¿no? Perdón, a ver, para regresar a esto, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué estamos observando? Por supuesto, este es un conducto, ¿no? Esta es una imagen que tomé con el videotoscopio. ¿Pero alguien sabe qué es esto? Muy bien. Excelente. Excelente. Sí, muy bien. Y con esto les recuerdo que el 75% de las otitis en el gato, la literatura menciona que es por otodectes. Esto cambiará dependiendo de la zona geográfica. Hoy en día eso ya no es aplicativo, al menos no en la práctica que veo. Sin embargo, la literatura lo menciona y nunca hay que olvidarlo. Pues bueno, ese es un caso de... Pero ese es en un perro, porque en los perros, pues saben ustedes perfectamente bien que también se puede presentar. Entonces, aquí tenemos una otitis eritematoceruminosa, y no ceruminosa por los ácaros, ¿no? Por ese cerumen que se produce por el proceso de modificación en la fisiología del conducto auditivo. La fisiología, parte de la fisiología del conducto auditivo fue más allá, o perdón, sumado a esta producción, ¿sí?, de cerumen, de lípidos y otras moléculas como anticuerpos, como defensinas y otras proteínas. Si el proceso fisiológico que va en un movimiento de torbellino desde la membrana timpánica hasta afuera, hacia afuera, es muy fácilmente interrumpido por procesos inflamatorios. Y es de los primeros mecanismos fisiológicos que se modifican y que van a favorecer, ¿sí?, la acumulación del cerumen. Bien, entonces, bueno, entonces clínicamente tenemos aquí una otitis eritematoceruminosa. En este caso, pues es evidente que es causada por este ácaro. Pero ojo, también como abordaje clínico, nunca hay que olvidar este sobrelape que existe entre las patologías. En un gato, otodectes causa comezón, ¿sí o no? Veamos, veamos. Valeria dice que sí. ¿Qué más? Ok, todo sí. Venga, venga.
doctora Angie también, la doctora Valeria dijo que sí, el doctor Rafael también, la doctora Cita dijo que sí, 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 en un gato. Entonces, ¿por qué la literatura menciona que otodectes en los gatos es un hallazgo incidental en la mayoría de las veces? Porque en la mayoría de las veces no causa comezón. Nunca han tenido un gato que les llega a consulta por otro motivo, por ejemplo, o inclusive esterilizaciones selectivas, y al momento de hacerle un examen físico, inspeccionar, inclusive cuando terminaron el procedimiento o antes del procedimiento de cirugía electiva, y hacen una inspección del cerumen y ácaros. Y el gato nunca manifestó molestia. La literatura es muy enfática en ello, lo pueden encontrar. Sin embargo, puede inducir estados de hipersensibilidad siempre y cuando el gato tenga la base genética. Entonces, este entendimiento del cómo ocurren ciertas diferencias y el poder adjudicar a lo que corresponde el ácaro y la comezón, pues es lo que hace la diferencia en el abordaje. En cambio, en los perros, ¿sí?, sin ninguna otra condición, causan comezón. Pero si aparte el perro es atópico, le va peor. ¿Mm? Y este es el ejemplo de la interpretación clínica de una otitis supurativa. Las otitis supurativas, una videotoscopía, las otitis supurativas, en la mayoría de las veces, se puede tener a pseudomona. Las otitis supurativas son, pues bueno, como todos, sujetos de estudio, y se ha identificado que el daño y la comezón, que realmente no es tan importante, es más el dolor. ¿Sí? Los que han atendido otitis supurativas y ven esas presencias de las úlceras y dolor, sí hay comezón, pero supera el dolor. Pues no es solo por un mecanismo mediado por proteasas de las bacterias, sino también por proteasas, ¿sí?, y otras moléculas que liberan los neutrófilos. Entonces, este es un ejemplo más de un daño en el que comparte actividad, el que comparte la problemática del cuadro clínico, la respuesta inmunológica adyacente. Entonces, pues bueno, la mayoría de las veces las otitis supurativas van a romper la membrana timpánica. El abordaje de las otitis supurativas tiende a ser, en la mayoría de las veces, la recomendación de una videotoscopía bajo anestesia para poder precisamente retirar, Javier, dejar de estar jugando con la pluma, para poder retirar, ¿sí?, esa secreción purulenta y entonces poder visualizar esa membrana timpánica y asegurarse, si está rota, tener ya esta referencia de la posibilidad muy alta de ya tener una otitis media. La literatura, los estudios en retrospectivos que han hecho en otitis externas han concluido que el 50% de los perros con otitis externas crónicas van a tener otitis media. El 50%. Y las otitis supurativas, no lo olviden, es una clasificación clínica, pero la otitis supurativa, ¿sí?, es de las otitis que más frecuentemente van a romper la membrana timpánica y entonces van a provocar una otitis media. Pero eso no es exclusivo solo de las otitis supurativas. Pero aquí la indicación ya es hacer una evaluación con el paciente bajo anestesia. Hacer una videotoscopía para poder revisar al paciente, para poder hacer un lavado, para poder hacer una toma de muestras como una biopsia. Necesita una anestesia y necesita una anestesia en donde la neuroleptoanalgesia no es suficiente. Se necesita, ¿no?,
una anestesia que normalmente pues es inhalada, pero pues bueno, también puede ser una TIVA con propofol por infusión. Realmente la importancia aquí es que el paciente, si utilizamos únicamente tiletamina, soliazepam o solamente ketamina, no van a poder hacerla adecuadamente. El paciente se va a estar moviendo, es muy molesta. Entonces, también aprovecho para comentarle estos puntos en los cuales hacen la diferencia para poder hacer para poder una adecuada inspección, ¿sí?, del oído externo. Y pues bueno, entrando ya en materia más como del libro, ¿no? Esto en cualquier libro lo pueden encontrar. Ha habido una reclasificación, pero la verdad es que ya se manejaba de esa forma, simplemente ahora se ha llegado al consenso, algo muy similar a lo que sucedió con la nueva clasificación que tendrá como unos 4 o 5 años del síndrome atópico felino. Pero bueno, tenemos factores primarios en entendimiento, son los que causan la otitis. Bien, tenemos los factores predisponentes, aquellos que aumentan el riesgo, ¿sí?, de la inflamación y son responsables en asociarse, son responsables de sumarse a estos factores primarios y secundarios que vamos a ver. Los factores perpetuantes, la cronicidad. La cronicidad les da la posibilidad, en la mayoría de las veces, no todo es por la cronicidad en un factor perpetuante, vamos a ver ejemplos, pero bueno, aparecen después de los estadios iniciales de la inflamación auricular, ¿no? Y pues si no se tratan, pues darán paso a esta condición de cronicidad, como por ejemplo la calcificación del conducto auditivo, que cada vez es más frecuente el poder ver perros ya con calcificación. Antes, hace unos años atrás, no era tanto la recurrencia de las recomendaciones quirúrgicas del oído externo. Hoy es mucho más frecuente que las recomiende. ¿Por qué? Pues bueno, ese será un tema que discutiremos ampliamente en el Congreso. Ojalá que vayan. En los cuales el enmascaramiento de los signos ha permitido que de manera silenciosa progresen mucho más frecuente esos oídos externos, sobre todo de perros, ¿sí?, atópicos, hacia fibrosis o calcificaciones. Y esas no son reversibles. Y luego tenemos los factores secundarios, aquellos que contribuyen, ¿no?, que exacerban la otitis, como son las infecciones oportunistas, ¿no? Hay diferentes artículos que van a hablar del abordaje de la otitis. Hay libros que tienen bases científicas, no son copia o una mala copia de libros que tienen bases científicas, pero bueno, los intentos son buenos, sin embargo, es muy importante que siempre cotejemos la información. El hecho de que no nos guste leer en un idioma como es el inglés no justifica que tengamos que hacerlo, nos guste o no, para poder realmente cotejar la información. Creo que todos ustedes y yo sabemos que si queremos una información actualizada, debemos leer los artículos, los reviews por lo menos, y no basarnos únicamente en libros que tienen 5 años de antigüedad, partiendo de que tengamos los del 2024. Si no es así, pues entonces súmenle los años. Entonces sí es muy importante que lo podamos hacer para que no nos den gato por liebre, para que realmente podamos hablar el mismo idioma al momento de discutir el abordaje de un paciente. Sí, Javier, deja de jugar con la pluma. Entonces, pues bueno, este es uno de los artículos, ¿no?, que se tienen y que, pues,
copia de otros artículos, como pues al momento de tener la información que tiene que ser sustentada y no es un artículo de investigación, pues entonces se tienen parámetros que ya fueron, se usan, que ya fueron antes pues comprobados, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí en este artículo, ¿sí? Así como se mencionan en otros, pues ejemplos principales de las causas primarias de la otitis externa. Y en el caso de los perros, el 70-80% de las otitis externas se las lleva, ¿qué enfermedad? Es pregunta. A ver si nos están durmiendo. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien. Así es. La dermatitis atópica. Sin embargo, pues bueno, el término, no sé por qué hasta esas alturas todavía se sigue teniendo de repente como un malentendimiento entre atopia, dermatitis atópica. La atopia explica muy bien la condición inmunológica que existe en la dermatitis atópica, pero la atopia sola como concepto inmunológico no explica toda la fisiopatología de la dermatitis atópica. Sin embargo, como atopia, podríamos nosotros tener mucho más adecuación porque ahí también encontraríamos alergia alimentaria, porque también ahí encontraríamos una predisposición para la presentación de otras hipersensibilidades, como una alergia a fármacos, etcétera. Entonces, por supuesto, la atopia como término que engloba, ¿no?, medioambiental y alimentario. Muy bien, pero súper. Y en los perros, pues bueno, la manifestación clínica en la que se centra esta avalancha, ¿no?, de tratamientos y desafortunadamente desinformación, pues es la dermatitis atópica. Entonces, pues bueno, sí, en efecto. Y pues no hay que olvidar que también tenemos, por supuesto, dependiendo de la zona geográfica y la actividad zootécnica del paciente, cuerpos extraños, enfermedades queratoseborreicas primarias, ¿sí?, enfermedades de origen parasitario, como ya vimos, otodectes, ¿no? Pero no hay que olvidar también a Sarcoptes, Demodex juvenil, que pues no sé, alguien de ustedes, yo tiene tiempo que no veo demodicosis. Bueno, desórdenes glandulares en los cuales podríamos única y exclusivamente encerrar a estas afectaciones de las glándulas, tanto las glándulas sebáceas, ¿sí?, como las glándulas ceruminosas. Luego tenemos, ¿no?, algunos otros agentes infecciosos como dermatofitos, hongos, enfermedad viral en la que nada más el distemper se menciona, aunque en la literatura pueden leer algunas otras enfermedades que no son o que no son frecuentes, a menos algunas de ellas inclusive no se han reportado en nuestro país, pero bueno, es importante siempre tener un mayor bagaje de posibilidades. Y un grupo que se conoce como misceláneas, que no son ni de aquí ni de allá y que en algunas de ellas inclusive la fisiopatología todavía no ha sido completamente dilucidada, como por ejemplo la celulitis juvenil, también conocido como papera del cachorro,
Entonces, tenemos nuestras causas primarias. Si nosotros pusiéramos un orden en el que la casuística que se me ha permitido en los diferentes lugares, tanto universidades, hospitales de formación, especialidad, como práctica privada, en efecto, en primer lugar, por supuesto, indiscutible, la dermatitis atópica. En un segundo lugar, las enfermedades infecciosas, englobando ahí, ¿sí? Otodectes, sarcoptes, notoedres. En ese entonces, pues, demodes, ahora ya no. Dermatofitos, algo bien interesante que me ha tocado ver últimamente aquí en Yucatán, son otitis externas por dermatofitos. Eso no lo veía tan frecuente, ¿eh? Muy interesante. Y posteriormente entran enfermedades autoinmunes y endocrinas. Ahí van pues más o menos de la mano. Tengan en cuenta, no olviden que también hablamos de otitis externa cuando hay afectación del pabellón, aunque no haya una gran afectación o no sea no se visualice una afectación del conducto auditivo. Por ejemplo, en pénfigo foliáceo, en donde el pabellón frecuentemente es afectado. Puede estar afectado el conducto, sí, pero muchas veces a ojo desnudo o inclusive en la videotoscopía no vemos ciertas alteraciones, más importante en el pabellón y en la entrada del conducto, pero sigue siendo una otitis externa, ¿estamos de acuerdo? Porque la anatomía así lo justifica. Y de aquí, pues nos vamos a esos factores de predisposición. También es algo muy importante de enfatizar que el hecho de que tengan orejas pendulosas, de que tengan orejas cortitas, no es suficiente para que generen otitis externa. El paciente tiene una enfermedad primaria más, ¿sí? Se suma un factor predisponente, se suma un factor secundario, ok, pero no olviden, el entendimiento de los factores primarios obedece a eso, son el origen de las enfermedades que generan otitis externa, ¿ok? Entonces, pues bueno, sí, en efecto, estas conformaciones que tiene no solamente el pabellón, sino también el mismo conducto. Hay conductos que son más estenóticos. El bulldog francés es un conducto estenótico. Y que no hablemos de un Shar-Pei, que no solamente tiene un conducto más estenótico, sino también unas orejitas que tapan la entrada del conducto. Entonces, este tipo de anatomía, pues favorecen como factores predisponentes sumándose a un factor primario. ¿Ok? Y como mencioné y como ustedes ya saben, pues los factores secundarios se deben a esta multiplicación de microorganismos que viven de manera normal en la piel y en el oído. Ahora, hay todo un tema con la disbiosis y es un tema real, pero es un tema en el que también enfatizo, debemos ser muy cautelosos al momento de decidir utilizar X o Y protocolo que pueda prometernos que va a ayudar a corregir una disbiosis cuando la evidencia científica no ha sido concreta. Lo que sí es concreto es que la disbiosis existe y la disbiosis se da, esa disbiosis la conocemos desde hace más de 20 años, cuando salen los primeros reportes del uso de antibióticos y la proliferación de malacesia como una respuesta secundaria. Luego, en la investigación de la dermatitis atópica, en donde se reporta fuertemente una disbiosis en relación a estas diferencias que hay en los porcentajes de bacterias de un perro sano y un perro con dermatitis atópica. Entonces, claro que la disbiosis es algo que existe, que es súper importante y que es algo
en lo que se está estudiando, se está investigando, porque es necesario también generar esas herramientas terapéuticas como en medicina humana para poder ayudar a un paciente y que sea menos frecuente el utilizar fármacos para poder controlar esas infecciones de repetición que genera un paciente con una enfermedad primaria que no ha sido controlada, sumada con una disbiosis. Bien, ahora, no hay que olvidar, no es un tema ahorita, pero eso es algo que platicaremos también en el Congreso porque hay mucha investigación específicamente en la demostración de esta disbiosis, pero también en lo que realmente ha demostrado tener un efecto y no lo ha demostrado. Ahora, no olvidar que estamos tratando microorganismos que viven de forma normal. Esto conlleva al paradigma de trato infección, busco la causa primaria. Trato infección, no tengo control de causa primaria, no tengo diagnóstico, sé que la infección va a retornar. Y esto es algo que el tutor debe conocer. No es que no sea válido mandar los tratamientos, por el amor de Dios. Necesitamos mandar los tratamientos. Lo importante es tener la claridad de lo que estamos haciendo, explicándosele al tutor y teniendo la justificación del por qué estamos procediendo de la forma que estamos procediendo al utilizar fármacos tan frecuentes para el oído con la intención de controlar ese evento que el paciente está teniendo. Y luego, pues bueno, por último tenemos los factores perpetuantes, en los cuales, pues como mencioné, gran parte de ellos se van a dar por dejar, ¿sí?, que esta otitis siga un camino. Y entonces la cronicidad de la inflamación se sabe perfectamente bien que va a causar cambios en el tejido. Y eso es algo súper interesante, porque desde que llevamos la licenciatura y vimos, por ejemplo, esta parte en donde nos daban la materia de histología y nos mostraban cómo los tejidos trataban de compensar ciertas agresiones, por ejemplo, el fumador, ¿no? En el cual pues ese epitelio, ¿no?, se modificaba y ya no parecía, no se parecía en nada a esta anatomía normal que debería tener un tracto respiratorio. Pues bueno, el proceso irritativo generando inflamación siempre ha causado modificación del tejido. La diferencia radica en el órgano, la inducción, la intensidad de esa inflamación y el tiempo. En el caso del oído externo, por la anatomía que presenta el oído externo, muchas veces esa cronicidad va a estar acompañada de fibrosis y calcificación. La estenosis es algo súper rápido que se genera, pero ojo, esto también es mucho más perceptible hoy en nuestra clínica porque vemos muchos pacientes que de forma normal tienen el conducto estenótico, bulldog francés. Yo veo muchísimos bulldog francés y bulldog inglés, no tantos, muchos bulldog francés. Entonces, con tantita inflamación, ¡guac!, estenosis. Y esta estenosis, pues lo que va a hacer es cambiar la fisiología en cuanto al pH, humedad y temperatura. Y esto es el inicio de la incubación para los factores secundarios. Y bueno, este sería pues un resumen de esta pues pequeñita charla con estas puntales de énfasis, ¿no?, en lo que yo creo que pudiese ser importante de algo tan trillado y tan básico, ¿no?, porque está en todos lados, como es el conocer estos factores, ¿no? Pues tenemos, ¿no?, los factores primarios que generarán esta otitis externa,
Los factores predisponentes jugarán un papel menor, mayor, dependiendo si es un Shar-Pei, si es un Bulldog francés, si es un pastor alemán, bla, bla, bla. Y, pues bueno, caminarán hacia sus cambios en donde la inflamación y el edema, ¿sí?, va a ser algo que acontezca de una forma u otra. ¿A qué me refiero? Puede ser que la enfermedad primaria no sea inflamatoria de base, no sea dermatitis atópica, ¿ok? Pero los factores secundarios, cuando se establezcan, sí van a generar inflamación. Pero si tienes a la dermatitis atópica, que de base es inflamatoria, y se le suma también el factor secundario, pues vas a tener más inflamación. Por lo consiguiente, más énfasis en estos cambios, ¿sí?, en donde, por supuesto, este círculo vicioso en el que hay que salir, entendiéndolo, hay que buscar que no progrese y hay que buscar que se rompa, ¿sí? Pues bueno, complicarán, permitirán que esa otitis externa, si no entramos aquí con el diagnóstico y el manejo, con el seguimiento adecuado, pues entonces caminará hacia el factor perpetuante. Y aquí pudiese inclusive ya ser necesario un acto quirúrgico. ¿Me explico? Algo muy sencillo, pero que a la vez son estos, eh, si ustedes recuerdan cuando se habla de oncología y los checkpoint, ¿no? Pues bueno, en este caso, en primera instancia, la mayoría de las veces nos llegan a los pacientes aquí. Ya nos llegan con infecciones oportunistas, con factor secundario, ¿ok? En la mayoría de las veces. Si aquí no hacemos el diagnóstico de la enfermedad primaria, pero también no hacemos una videotoscopía para poder observar si el paciente ya tiene afectación de oído medio, porque hay una ruptura de membrana timpánica o cambios en la coloración que indiquen y variables que indiquen hacer una meningotomía para poder tener una valoración de afectación de oído medio, obviamente más los estudios de imagen, ¿bien? Pues entonces puede ser que yo controle aquí la infección, el perro tiene dermatitis atópica y es medioambiental, hago desensibilización, manejo la comezón en los picos que se tiene, hago fortalecimiento de barrera cutánea y lo mantengo controlado, pero ese oído vuelve a recaer. Y esa recaída o ese avance que puede tener, pues se puede deber a que, por ejemplo, si desarrolló una otitis media, pues resulta también que como factor para otitis externa están las otitis media. Las otitis media también pueden provocar otitis externas. ¿Ok? Entonces, otra situación es, si yo aquí, el paciente, no le hice las citologías y solamente me basé en el que el paciente pues dejó de rascarse, ya el perrito está más feliz, pues bueno, esta inflamación que ahora, ¿sí?, es menos representativa y manifestándose como comezón, pero está ahí y sigue avanzando y al poco tiempo recae otra vez el paciente. Por eso es indispensable la videotoscopía, las pruebas como la citología, ¿no? Y claro, ¿no? La literatura menciona dentro de estos parámetros de recomendación la inspección del cerumen y básicamente se refiere a otodectes. Pero bueno, si no hacemos las placas radiográficas, ¿no?, y si nos apegamos a los protocolos que se recomiendan, cuando tenemos a un paciente que nos llega por segunda ocasión, ya, ¿sí?, la recomendación no es únicamente hacer una videotoscopía bajo anestesia, hacer las placas radiográficas, sino también hacer una tomografía para el caso de oído externo. Si sospechas de afectación de oído medio, pues también se tendrá que hacer una resonancia, y más si es de un oído interno.
todas esas herramientas, todas esas recomendaciones son en las que gira el abordaje de la otitis externa, dependiendo del momento en el que el paciente es recibido a la consulta, dependiendo de la enfermedad. Sabemos que no vamos a curar ninguna de las enfermedades genéticas, como son la dermatitis atópica, un pénfigo. Sin embargo, regresando a la que principalmente nos está causando problemáticas de otitis externa, que es la dermatitis atópica, sabemos que no se va a curar, que solo la podemos controlar. Pero también sabemos perfectamente bien que los productos que controlan la comezón no trabajan para la inflamación en el oído externo. Y eso es algo muy claro. Y eso es gran parte de lo que se va a discutir en el Congreso. Entonces, pues bueno, hasta aquí terminaría esta plática. Creo que tenemos tiempo para preguntas. Sí, sí tenemos preguntas. Pues muchas gracias, Eh, qué bueno que no hay. Pues nos vemos en el Congreso. Gracias a todos por su asistencia. sí hay No sé. preguntas. Sí hay preguntas, Doc. Perdón. Sí, no, adelante, adelante. Es que no Aquí dejo de nos pensar en el doctor que se quitó la camisa, ¿no? Aquí pregunta, ¿cuál videotoscopio recomiendas? Hay muchos en el mercado. ¿Alguna características que debe de tener? Qué excelente pregunta. Muy buena pregunta. Pues bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con varios de los videotoscopios que están en el mercado y el videotoscopio que mejores resultados para el trabajo del día al día, para el trabajo del día al día es el TelView. Okay. Ajá, si gustan, le mando una foto. Si gustan, pueden, no sé cómo podríamos hacerle, pero les puedo mandar la foto Sí, de este videotoscopio para que lo tengan. si me puede compartir la foto, Doc, y yo con gusto se los comparto a todos los asistentes. Ya están peinadas para atrás. Hay otra pregunta, la doctora Márquez. ¿Podría repetir las causas primarias? Ok, las causas primarias, pues mira, no te las voy a repetir, sino que te las voy a poner. Aquí está. Como mencionamos, estas no son todas, pero son las más importantes. ¿Sí se ven? Sí. De estas, estimada doctora, la más frecuente, como estuvimos platicando, enfermedad primaria que genera otitis externa, es la dermatitis atópica. Creo que si no fuese un reto el paciente con dermatitis atópica, no el diagnóstico, es algo tan aburrido, porque todos los benditos días, ¿no? De 10 perros, 8, 9, dermatitis atópica. Pero bueno. Ok. El doctor Pablo Jaimes. ¿Cuándo utilizar o no antibióticos en esas otitis externas y cuáles se recomienda? Estimado Pablo, ya hemos hablado de eso. Qué gusto que estés, ¿no? Ok. Um, Otitis externa, punto número 1. Los antibióticos en otitis externa que tienen la mayor eficacia son los tópicos. ¿Estamos de acuerdo? Para empezar. Y tu pregunta, la respuesta es, en ese sentido, cuando tengas en la citología la evidencia de bacterias. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en nuestra práctica? Que no tenemos productos, ojo, y de una vez lo comento, ¿no? Antes de que vayan a quitar el apoyo, Mario, ¿no? De una vez lo comento. Que no lo escucha el laboratorio. Dígalo, dígalo. Es que hay un mal entendimiento porque, porque la gente es así, y quiere escuchar lo que quiere escuchar, ¿no? Y cuando pues, no lo escucha, aún así lo escucha, ¿no? Aunque no se lo digas. Hay que dividir el pastel en dos pedazos.
Y eso es porque así es, no es porque alguien lo diga, es que el doctor... No, 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 no. Es como el hecho de que en las consultas tú das opiniones médicas, no le vas a estar recomendando a la tutora qué coche comprar. Eso no es una recomendación médica. ¿Estamos de acuerdo? Le vas a recomendar qué herramientas diagnósticas se tienen que utilizar para la enfermedad que tú sospechas. Punto. Bueno, pues los fármacos se dividen en los que tienen evidencia y los que no tienen evidencia. Punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿O eso es algo malo? ¿O eso es algo que no? Así se dividen. En nuestra práctica hay fármacos que no tenemos evidencia en ninguno de los que se ofrecen y que no tenemos ninguno con evidencia. Por lo consiguiente, los tenemos que utilizar. Pero cuando tenemos fármacos que tienen evidencia, pues mejor utiliza esos. Así ha sido siempre mi postura, no es otra cosa más que darle el beneficio máximo al paciente. Al paciente. Las decisiones que nosotros tomamos son por el paciente. ¿Sí? Espero, Mari, que no vayan ¿cómo se llama? A mermar, ¿no? El apoyo. Pero si es así, pues tú te arriesgas, ¿no? Ahora, ¿no? Pero creo que no es nada incorrecto, ¿saben? O sea, no lo es simplemente lo que hay. Y esta pregunta radica el hecho de que no tenemos fármacos, productos, perdón, que tengan únicamente antibiótico y desinflamatorio, o antimicótico únicamente, o solo desinflamatorio, con evidencia, con trabajos. Bueno, nada más recalco, la evidencia no es lo que el laboratorio te dice. La evidencia es un artículo publicado. ¿Estamos de acuerdo? Que no tiene conflicto de interés, porque si yo saco un producto y publico que funciona, pues es obvio, ¿no? Y no quiere decir que no funcione. Quiere decir que es importante esperar también los artículos que no son de laboratorio, pero un laboratorio saque sus publicaciones, eso es muy bueno. Están invirtiendo una lana en eso. Ok, entonces, mi estimado Pablo, vas a utilizarlos cuando tus citologías así te lo indiquen, porque hay bacterias. ¿Sí? Sí. La doctora Elena Robles. Doctor, ¿qué opinión tiene sobre la presencia de pelo en el canal auditivo? ¿Se debe retirar o es un mecanismo de defensa? ¿Puede ser factor predisponente? Muy buena pregunta, doctora Elena. ¿Qué opinión tengo sobre la presencia de pelo en el canal? Pues que ahí está. Ahora, ¿se debe retirar o es mecanismo de defensa? Es mecanismo de defensa. Hay razas como el poodle, que sabemos perfectamente bien que cuando estamos sentados vemos pelo. Ahora, algo importante. Esas razas pueden estar cursando con una otitis externa y el pelo que ya está muerto, se está apelmazando en esa zona y está funcionando también, ¿sí?, como parte de un estímulo para cambiar el proceso fisiológico. Pero es un pelo ya muerto, ese sí se retira. Pero en un oído sano, ese pelo no se retira porque en efecto el énfasis que pone doctora Elena en mecanismo de defensa lo es. Es como el médico que quiere rapar a un perro diciendo que con eso va a tener menos calor. Lo es. Entonces, en perros sanos no se retira el pelo. En perros enfermos o otitis externa va a depender. Otra cosa, no solamente en la entrada del conducto está el pelo en ciertas razas, en todos los perros, cuando entramos al conducto horizontal, casi antes de llegar a la membrana timpánica, vamos a tener también pelo y eso es normal. ¿Ok? Entonces, el criterio para retirar ese pelo, estimada doctora, va a depender de que la enfermedad esté facilitando que se apelmace ese pelo que ya está muerto y que se pueda quitar fácilmente. Si no, lo que vas a ocasionar es un mayor traumatismo. Okay, perfecto.
La doctora Valeria dice, ¿cuándo regresa a Oaxaca, doctor? Un curso intensivo de dermatología. Ya lo hicimos, ¿no estuvo ahí, doctora Valeria? Pero La esperemos doctora, pronto. Ya estamos con pláticas. la Oaxaca. doctora Melisa, buenas noches. En el caso de la otitis externa intermedia con hiperplasia o hiperkeratosis, después de tratar los factores secundarios, ¿son responsivas a corticoides y a largo plazo? Caray, a ver, a ver. En el caso de otitis externa, doctora, ¿a qué se refiere con intermedia? Es que si se refiere a otitis media o se refiere a que tenemos una otitis externa en el que está afectando ya el conducto horizontal. Dice, porque podemos tener hiperplasia más al fondo. Ajá, entonces porque está afectando al conducto horizontal. Sí, claro, por supuesto. De hecho, creo que es más frecuente, no creo, estoy seguro que es más frecuente tener estos cambios que solamente son diagnosticados por histopatología, ¿eh? Si no nos quedamos únicamente con estenosis, ese es el término, ¿eh? Pero porque si hablamos de una hiperplasia o hiperkeratosis, es porque ya hizo una biopsia. Visiblemente no podemos decir eso, no podemos asegurar eso. ¿Ok? Por eso a los callos se les llama callos, no se les llama hiperkeratosis. Entonces, en función de ello, en efecto, como mencioné, desafortunadamente la parte de la cronicidad de las otitis externas es que se generen cambios de fibrosis, pero también de remodelaciones, de acumulación de más proteínas que puedan cambiar esa morfología del conducto. Ahora, responsivo a glucocorticoides, sí, por supuesto, de hecho es nuestro primer afrontamiento cuando queremos nosotros, ya tenemos nuestra enfermedad primaria y lo que queremos es identificar si podemos abrir ese conducto auditivo para poder dar terapia tópica, ¿ok? Porque me imagino, estoy pensando, perdón, que esta pregunta de glucocorticoides se refiere a sistémicos. Si es así, el criterio de utilizarlos va en relación a que no puedes utilizar glucocorticoides tópicos en la mayoría de los casos, porque hay una estenosis de tal grado que no permite que pueda pasar el producto en toda la anatomía del conducto. En la mayoría de los casos es así. En algunos casos podemos ser podemos ser un poco más agresivos, por supuesto, valorando previamente funcionamiento hepático, renal, teniendo el diagnóstico de la condición del paciente, ¿sí? Para no generar un mayor daño al momento de decidir darle glucocorticoides orales al perro. Y secundarios. Y los factores secundarios, estimada doctora, como mencioné, realmente son oportunistas. Por eso se conocen como infecciones oportunistas, porque mientras no controlemos los mecanismos que han sido modificados por la enfermedad primaria, haciendo a un lado los factores perpetuantes en la otitis crónica, pues el paciente va a volver a recaer con la infección. Pero si ya hablamos de un paciente con otitis crónica, entonces ahí el manejo va a ser más a largo plazo. Y enfatizo, el uso de los glucocorticoides tópicos son la recomendación y cuando estos no pueden ser utilizados por la estenosis, si entramos con glucocorticoides sistémicos, previa valoración y diagnóstico certero del paciente y sus condiciones. Algo que me toca ver muy frecuente son perros cardiópatas que les dan glucocorticoides porque el perro tiene una otitis externa. Imagínense. Bien, espero haber contestado y si no, por supuesto, le pueden mandar las preguntas y las seguimos contestando, ¿no? Porque de repente en mensaje a veces. Espero haber sido asertivo. Sí. Okay. La doctora Marlene Covarrubias dice, Doc, tengo entendido que cuando la otitis es bilateral,
Se sospecha más de atopia que cuando es unilateral. ¿Se debe a algo en particular? Cuando la otitis es más marcada en uno de los oídos que en el otro, estando afectados al mismo tiempo, ¿puede haber en el mismo paciente dos tipos diferentes de otitis? Qué hermosa pregunta. Bien, partamos de lo siguiente. Otra de las indicaciones y recontrajustificaciones de la videotoscopía es asegurarnos de que realmente es una otitis unilateral y no estamos ante una otitis bilateral con una afectación más importante de un oído, que eso es lo más frecuente. Ahora, las enfermedades primarias pueden tener también un punto de mayor posibilidad de tomarla como probable en función de si afecta a uno o ambos oídos. Eso es algo muy importante como parte del razonamiento que se genera, pero no es correcto razonarlo sin la videotoscopía, por lo que acabo de mencionar, que eso es súper frecuente, ¿eh? Pero ¿qué pasa si en efecto, y eso es lo que vemos en la atopia, estimada doctora Marlene, más que sea unilateral, es que es más marcado en un oído que en otro. Y algo bien interesante que le he estado dando seguimiento, es más frecuente en el izquierdo. Y no he encontrado nada hasta ahorita del por qué. Pero al momento de hacer la videotoscopía, ambos oídos están afectados. Y claro, también algo importante que da la pauta para poder enfatizar esto, pues es la valoración del resto del paciente. Aunque no es raro que solamente te llegue un perro atópico, o sea, con dermatitis atópica, con otitis externa, la mayoría de las veces tiene otras áreas también de afectación. ¿Ok? Pero partiendo de esto, estimada doctora Marlene, que lo más frecuente es que pueda ser que sea más enfático en un oído que en otro, pero también cuando el paciente, en medicina humana le dicen debutar, cuando el paciente debuta, ¿no? Cuando el paciente inicia con el cuadro clínico, cuando está iniciando con el cuadro clínico de atopia y va a manifestar la otitis como una de las principales zonas afectadas, puede empezar con un oído, pero vuelvo a lo mismo, hace la videotoscopía y aunque sea sutil, hay afectación del oído contralateral. Entonces, en la atopia, lo que sucede es que al no hacer la videotoscopía se puede tener una apreciación de que pudiese ser unilateral, pero no. Ahora, puede haber, sí, claro, por supuesto, como he mencionado, he tenido pacientes con dermatitis atópica y que tienen otitis atópica y que aparte tienen dermatofitos. El dermatofito es también un factor primario. Entonces sí, no es extraño. Perfecto. El doctor Márquez, alguna vez, hace como 20 años, vi que un perrito le pusieron un tipo popotito para que se pudiera abrir el conducto y que pasara el medicamento, que se utilizaba eso en humanos. Ok, Es como comentario, ¿no? sí. No tengo conocimiento de eso en perros. Ok. La doctora Marlene, ¿y cuál es tu opinión al respecto el uso de medicamentos óticos de una sola aplicación para otitis? Para empezar, no existe eso. O sea, eso quítenselo de la cabeza. ¿Por qué no existe eso? Porque el que decide cuántas aplicaciones necesita el paciente es el médico con el seguimiento de la enfermedad. Y precisamente muchas de las recaídas que está teniendo el paciente es porque básicamente sí son efectivos para quitar la inflamación y por consiguiente la comezón en la atopia, pero ¿sí? Al no verificar si se controlaron los factores secundarios, pues el paciente recae al poco tiempo.
Eso es lo que sí sucede. No quiere decir que no hayan pacientes a los que no le haya puesto una sola dosis de Neptra y entonces verificando, ¿sí? haya controlado perfectamente bien y yo ya no necesito otra dosis. Pero no esa es la mentalidad que hay que tener para el abordaje, porque lo que determina el tratamiento es el médico con su seguimiento, no que diga el producto que es una sola aplicación, porque eso no es así. En la gran mayoría de las veces necesitas por lo menos 2 aplicaciones del Neptra, por ejemplo. Ok, perfecto, doc. Pues ya, como último comentario, el doctor Márquez dice, yo creo que funcionó, porque cuando lo fui a revisar ya no lo tenía y estaba desinflamado. Pues bueno, qué bueno, pero yo no tengo conocimiento de eso. Ok, perfecto. Bueno, pues ya, doc, serían todas las preguntas. No me queda más que agradecerle. A Sabe que lo estimamos ustedes, mucho y que siempre estamos aprendiendo de usted. pues yo de ustedes, de verdad que muchísimas gracias por el tiempo que destinaron a todos. Espero, de verdad, espero verlos en el Congreso. Agradezco muchísimo a la doctora Mari por la invitación. Sé que te estás jugando un poco el pellejo y lo digo abiertamente, te lo he dicho de forma personal y pues es así. Te agradezco mucho, puesto que pues hoy la postura de el hablar de una forma pues basada en la información, pues ya no es tan solicitada, ¿no? Sin embargo, pues tengo la fortuna de contar con ustedes y con los que hoy están y los que también nos han acompañado en otros proyectos. Y les agradezco mucho y, y pues nada, espero verles y pues que tengan un excelente fin de semana. Quedo a sus órdenes. Ok, perfecto. También recordarles que en el Congreso vamos a tener un taller con el doctor de videotoscopía. Si quieren aprender más del tema, pues va a ser Perdón, teórico práctico. recuerden que pues estas pláticas que me ha invitado la doctora Mari, pues la idea es poder mostrarles pues lo poco que sé con respecto, pero bien, poco, pero bien, con respecto pues al abordaje de estos pacientes en cuanto a la interpretación de una biotoscopía. El taller está enfocado como tema en la biotoscopía, pero el hacer la biotoscopía es algo que aprendemos muy rápido, pero los hallazgos, esa toma de decisiones, pues es realmente en lo que ese taller va a estar enfocado. Y por supuesto, pues vamos a discutir de manera mucho más amplia la parte de las herramientas diagnósticas, radiografías, tomografías, por supuesto, las videotoscopías, pero bajo anestesia, y los tratamientos. Y no, hay algo pues, que no abundamos por fines que son también y que ahora se utilizan un poquito, se siguen recomendando, ¿no? Que son las fórmulas magistrales. Pero hoy en día tenemos muy buenos productos y cada vez pues nos ofrecen productos que pueden ser utilizados y que con estos criterios nos va súper bien y son una ventaja en nuestro arsenal de tratamientos. Pues también los vamos a discutir y pues ojalá puedan estar y pues nos vemos primeramente Dios ahí en Cancún y nuevamente, muchísimas gracias, doctora Mari. Y pues este congreso será todo un éxito por el amor que le pones y la visión. Entonces, Muchas gracias. Pues me queda más que despedirlos y esperarlos en Cancún. Recuerden que a todos los asistentes tenemos el 10% de descuento por el simple hecho de haber estado en este webinar. Muchas gracias, Doc. Que descanse. al contrario, adiós. Bye.